Continuemos. Esta es la misma sección de medidas y vamos a entrar en la parte que le llamamos generación de medidas. Es decir, estudiaremos una forma de construir medidas. En particular, con este método podremos construir la medida de Lebesgue, pero también se pueden construir más medidas. Lo primero es la siguiente definición. Medida, la medida sobre un álgebra. Y muchas veces, para diferenciarlas de la definición de medida, puede llamarse premedida. Premedida. Una función mu de A a R es una medida sobre el álgebra A. Entonces aquí debí de haberlo dicho, una función de A a R, donde A es un álgebra. Es una medida sobre el álgebra A si satisface las siguientes propiedades. 1. Al vacío le asigna el 0. 2. La medida de todo conjunto es mayor o igual a 0 para todo conjunto del álgebra. Y 3. Y aquí, quiero ser enfático, entonces lo voy a hacer con letra un poco más gruesa. Para toda sucesión de conjuntos, primera disjunta en A, y debo de decir el nombre, para toda sucesión AI disjunta en A, tal que la unión de todos ellos esté en A también, se satisface que la medida de la unión es la suma de las medidas. A ver, mediten 20 segundos. ¿En qué difieren, además del dominio, por supuesto, una medida sobre un álgebra o premedida y una medida en el sentido anterior sobre sigma álgebras? Bueno, la diferencia es precisamente que, además de, insisto, del dominio, es fundamental. La propiedad número 3 me dice que para toda sucesión disjunta en A, tal que la unión esté en A, se satisface la sigma aditividad. ¿Por qué se le pide que la unión esté en A también? Pues es obvio, como álgebra, como A solo es un álgebra, no es una sigma álgebra, podría suceder que si yo agarro una sucesión disjunta, una sucesión, en este momento no importa si es disjunta o no, pero si agarro una sucesión disjunta en A, tal vez la unión no está en A, porque las álgebras no son cerradas bajo uniones numerables, aquí estamos uniendo todas. Es decir, en la definición de medida que habíamos visto sobre sigma álgebras, esta parte del recuadro ya la teníamos automáticamente satisfecha,
al ser sigma álgebra. Pero aquí, al ser un álgebra A, tenemos que pedirlo a mano para que siquiera tenga sentido el lado izquierdo de la igualdad. Porque si la unión yo no sé que está en A, ya no está en el dominio de mi función. Entonces esto ya no tendría sentido. ¿Ok? Entonces, en forma corta, estas dos definiciones de medida y premedida son iguales, salvo que le estoy pidiendo a la de premedida, bueno, si este es un álgebra, le tengo que pedir a la tercera propiedad, lo que está aquí en el recuadro, para que tenga sentido escribir este lado de la igualdad. Vamos a ver un ejemplo de una premedida que es fundamental en la construcción de la medida de Lebesgue, que es de hecho el primer paso. Bueno, en el álgebra J, ¿recuerdan quién era el álgebra J? J es el álgebra de todos los conjuntos de la forma que son uniones AI, BI, abiertas por la izquierda, cerradas por la derecha, uniones finitas, en donde quedamos que ahí puede ser más o menos infinito. Entonces, en esta álgebra, aquí tenemos una álgebra. Y sobre esta álgebra vamos a definir una función, que es la que debemos ver que es una premedida. ¿Qué función es esta? Vamos a definir sea L, definido de J a R, R más, bueno, aquí el codominio es lo de menos, definida de la siguiente forma. A ver, sea L la función longitud. Es decir, voy a definir a L en un elemento de este estilo. AI, BI, y recuerden, escribo la I a veces de manera distinta, es la misma I. Como, ok, se ve feo, lo voy a poner así, como la suma desde I igual a 1 hasta N de las longitudes de cada una de las partecitas, siempre que los conjuntos, aquí es abierto, siempre que estos conjuntos, dije sean abiertos, no, sean disjuntos. Sean disjuntos. Es decir, si yo doy un elemento que no son disjuntos estos elementos, yo siempre puedo encontrar una versión que sí lo sean. Fíjense. Nada más para fijar esto, porque me parece que no lo discutimos la vez pasada. Supongan que tienen el siguiente elemento del álgebra. A1, B1, unión A2, B2, unión A3, B3, y en la recta estos conjuntos se ven de la siguiente forma. No sé, no me importa dónde está el 0. Supongan que se ven, digamos,
así, 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 completamente encadenados. ¿Qué quiero decir con esto? Que este es A1, este es B1, este es A2, este es B2, este es A3 y este es B3. Entonces tienen una partecita en común. Bueno, pues está claro que esto que está aquí yo lo puedo descomponer en conjuntos de esa forma más pequeños. Fíjense, agarro del A1 al B2, perdón, al A2. Del A1 al A2. Y después lo uno con el A2 abierto al B1, A2 al B1. Y después lo uno con el B1 al A3. Aquí tengo que escribirlo así para que se... B1, A3, si no, no me va a caber. Después A3, B2 y B2, B3. Entonces aquí A3, B2, B2, B3. Aquí escribí A3, debe decir B3. La unión de todos estos es lo mismo que esta unión de 3, pero aquí ya tengo todos ellos disjuntos. ¿Ok? Entonces, la definición de esta función es, yo tengo que, dado un conjunto del álgebra, tengo que encontrar una representación en conjuntos disjuntos que siempre existe, y sobre esa representación yo entonces calculo el lado derecho. Calculo la longitud de cada uno de estos segmentos y eso me va a dar, a eso le llamo, la longitud de este otro de acá. Entonces vean claramente la longitud de este, como pensaríamos, es la longitud, esta longitud más esta, más esta, más esta, más esta. No lo hacemos de este lado porque esta longitud más esta longitud, fíjense que estamos contando dos veces estos pedazos. Esta es la idea detrás de esta definición. Bueno, siempre que estos sean disjuntos, tenemos que probar que esta función es una premedida. Primero, que al vacío se le asigna el 0. Bueno, el vacío podemos verlo, ¿por qué no?, como el siguiente conjunto. El conjunto abierto por la izquierda, cerrado por la derecha, AA. Claramente este es uno solo, es disjunto, y utilizando la definición esto me queda que es A menos A, que es 0. Entonces no hay nada que probar. 2. Por la definición, esta función siempre es no negativa, no hay nada que decir para cualquier conjunto de este tipo. 3. Sea ahí una colección de conjuntos en el álgebra, en este caso se llama J. En J, ¿qué más le tengo que pedir? Pues que la unión esté ahí, tal que la unión de todos ellos esté, aquí no es garigoleada, es tal que la unión de todos ellos esté en J. Yo tengo que probar la igualdad. Y además una colección de conjuntos, no lo dije, disjuntos. Esto es muy importante, son disjuntos estos conjuntos. Lo primero que tenemos que observar es lo siguiente. Dado que la unión, y aquí déjenme ser enfáticos, es la unión numerable infinita, pertenece al álgebra J y los elementos del álgebra J son conjuntos de esta forma, entonces la longitud de este elemento y 1. La longitud de este elemento es igual a la longitud de
bueno, de una unión finita de conjuntos que déjenme llamarles C I de I. Bueno, esto sin la longitud es válido, otra vez. Como este es un elemento del álgebra, este elemento tiene que ser de esta forma para algunos A's, B's. Aquí les llamé C's de I's, ¿ok? El problema es el siguiente. Fíjense que los conjuntos A's, la unión de todos ellos debe de ser igual, deben de cubrir lo mismo que cubren estos 6 de I's. Entonces, aquí tengo una cantidad infinita de conjuntos, aquí tengo una cantidad finita. Entonces, si veo cómo estos A's cubren a lo que cubren estos 6 de I's, lo que debe de suceder es que, si me fijo en lo que cubren estos, un número infinito de A's deben de estar contenidos o cubriendo lo que cubre por lo menos uno de ellos. Por ejemplo, tal vez lo que sucede es que el A1 cubre lo mismo que cubre el C1 de 1. El A2 cubre lo mismo que cubre el C2 de 2, por ejemplo. Y así hasta el AN-1, hasta el CN-1 de N-1. Pero el resto del AN en adelante, todos los demás deben de cubrir lo que cubre el CN, de N, es decir, el último de acá. Ok, entonces fíjense, todos estos se deben de acumular por lo menos en uno. A lo mejor se acumulan en más, pero por lo menos en uno. ¿Y por qué esto es importante? Porque también yo puedo suponer, por lo que habíamos visto acá, que aquí estos ya son disjuntos entre sí. Pero esto significa que cuando yo calculo la longitud, fíjense, la longitud de estas partes por medio de la función no me causa problemas porque son disjuntos y son un número finito. El problema es cómo yo le hago para pasar de la longitud de este conjunto que sea igual a la suma de las longitudes de cada uno de estos chiquitos. Ahí radica el problema. Entonces, esto lo que muestra es que a mí lo que me basta demostrar es lo siguiente. Sí, y déjenme ponerlo con otro color. A mí me basta demostrar que voy a reetiquetar, nada más para hacerlo más sencillo. Voy a reetiquetar y voy a suponer que en vez que el CN y DN, en vez de ser el enésimo, son el primero, para no andar cargando con las Ns. Entonces voy a suponer que si C1 D1 lo puedo yo escribir como la unión numerable de los conjuntos. ¿Qué conjuntos? Les voy a cambiar de nombre también. Bueno, no, voy a llamarles A's, B's. Es decir, si esta partecita es una unión numerable de conjuntos, o sea, estos A's, B's corresponderían con todos estos conjuntos que están aquí. Si esto sucede, entonces yo lo que quiero mostrar es que precisamente la longitud, lo que yo quiero probar es que la longitud del C1 de 1, y es más, ya les voy a quitar el subíndice, no tiene caso andarlos arrastrando. CD, y déjenme quitarlo de acá. También lo quito de aquí y lo quito de acá. No tiene caso estar arrastrando estos subíndices, ¿ok? Entonces la longitud de este conjunto es igual a la suma de A's, todos los A's, B's, de las longitudes de cada uno de ellos. Y aquí estoy suponiendo, por supuesto, que estos A's, B's son disjuntos. Porque los que están acá, son disjuntos. ¿Dónde está? Son disjuntos entre sí. ¿Ok? Ojo. Y de hecho, esto yo tendría que hacerlo para conjuntos de esta forma, en donde el C y D son
de cualquiera de estas posibilidades. Entonces, este conjunto puede ser de la forma, bueno, C y D para números, o puede ser de la forma, déjenme escribirlo así. Este es un caso, pero el segundo caso es que el C y D sea de la forma menos infinito, D. El tercer caso es que sea de la forma C, infinito. Y el cuarto caso, por supuesto, es que sea de la forma menos infinito, infinito. Ok, entonces, déjenme poner aquí una línea para separar. Obviamente, el primer caso es el más complicado porque tenemos un intervalo de longitud finita. En los demás, al ser intervalos de longitud infinita, basta ver que la suma infinita de las longitudes no es un número finito. Veremos entonces el primer caso, cuando yo tengo un intervalo que lo puedo escribir como suma infinita de intervalos de esta forma disjuntos. Entonces se vale esta igualdad, y si se vale esta igualdad, por lo que dije aquí arriba, se vale para para esta sucesión cualquiera. Insisto otra vez, porque esta sucesión, toda esta unión debe de ser una unión finita de conjuntos de este estilo, pero al ser el mismo conjunto significa que estos A's se van a acumular en algún lado, y me voy a fijar, y realmente lo que da problemas es el conjunto o los conjuntos, si es más de uno, pero si es más de uno, pues esto mismo va a aplicar. En los conjuntos donde se acumulan son los conjuntos que pueden dar problemas, y es donde hay que verificar esta igualdad. Entonces vamos a demostrar esta de aquí de negro. Empecemos por demostrar esta desigualdad. Vamos a tomar cualquier subcolección finita de los conjuntos de aquí adentro. Ahora, esta subcolección finita vamos a tomarla de forma ordenada, es decir, vamos a tomar ciertos elementos NI, CNIs, DNIs, donde la I va de 1 hasta N, es una colección finita, pero cuando digo que los estamos tomando ordenados es que no los estamos tomando de forma consecutiva, sino estamos tomando cualquier subcolección que satisface lo siguiente, que satisface que el C1, CN1, el primero de aquí, va a ser menor que el D1 de acá, pero este extremo menor o igual que el CN2, estrictamente menor que el DN2, menor o igual que el que sigue, etcétera, etcétera, hasta llegar al CN menor, aquí va a ser menor o igual, CN DN. ¿Ok? Esto siempre puede hacerse mediante un reetiquetamiento de los subíndices. Es decir, si la sucesión original no está ordenada de esta forma, podemos reetiquetarlos, renombrarlos, para tener una sucesión que esté ordenada de esta forma respecto a los índices. Ahora, fíjense, dado que la unión de estos conjuntos, los de aquí adentro, cubren a C, D, recuerden que de ahí estamos partiendo. Estamos partiendo de, les llamé a IBI, pero bueno, si ya les cambié de nombre. CI, DI, simplemente para que tengan la misma letra, ¿ok? Entonces, como la unión de los 6, de este lado, la unión de los 6 DIs es el intervalo de C a D. Entonces es claro que no importa qué colección yo agarre de los de aquí adentro, siempre el primero de ellos va a ser mayor que el C, y el último de ellos va a ser menor o igual. De hecho aquí puede ser igual, menor o igual. No, aquí nunca puede ser menor o igual. Al D. Ok. Bueno, entonces esta no lo escribí. Esta es una subcolección finita y además ordenada y arbitraria.
Entonces, habiendo hecho esto, es claro lo siguiente. Para esta subcolección finita, la suma de las longitudes de los intervalos de esta subcolección, es decir, del CNI de NI y desde 1 hasta N, es igual a ¿qué? Por construcción, son disjuntas estas esta subcolección. Entonces, como son disjuntas, podemos nosotros aplicar la definición de la longitud y simplemente esto es igual a ¿quién? A dni menos cni y desde 1 hasta n, de donde, como además están ordenados estos, es claro que esto es menor o igual a el más grandote, que es el último, menos el más chiquito, que es el primero. Que les cambie de nombre. El más grandote, que es el dn, menos el más chiquito, que es el cn-1. Y esto al mismo tiempo es menor o igual que d menos c, donde d menos c es, por supuesto, la longitud del intervalo CAD. Entonces, vean, dada cualquier subcolección finita, nosotros podemos ordenarla. Dada cualquier subcolección finita, es decir, si no están ordenados, pues podemos, haciendo algo parecido a lo que hicimos en este lado, dada cualquier subcolección finita, esencialmente es lo mismo. Dada cualquier subcolección finita, nosotros podemos encontrar, reordenar los de forma de que me queden todas disjuntas de esta forma para poder aplicar la longitud. Y esta, fíjense que satisface que la unión, la suma de las longitudes de cada una de ellas siempre va a ser menor o igual que la longitud del conjunto grande. Como esta es cualquier subcolección finita, entonces no depende de la n y vale para cualquiera. Dicho de otro modo, puedo yo tomar el límite cuando n tiende a infinito y este lado no está dependiendo de cuál subcolección yo agarre. En otras palabras, estamos demostrando que la suma de las longitudes de las subcolecciones están acotadas por este número para cualquier subcolección finita. Por lo tanto, en el límite también están acotadas por este número. Esa es la idea. Entonces, podemos pensar que empezamos de una subcolección finita, la ordenamos y aplicamos esto, y la suma de las longitudes está acotada, no importa qué tan grande sea la subcolección finita. Por lo tanto, en el límite se sigue cumpliendo y obtenemos esta desigualdad. Veamos entonces cómo va la otra desigualdad, que me dice que la longitud de este intervalo es menor o igual que la suma de los intervalos de cada uno de estos pequeños CI, DI. Vamos a demostrar ahora esta de acá. Bueno, vamos a demostrar la otra desigualdad. Recordemos que la unión, aquí como recordatorio, la unión de los CI DIs, de todos estos, esta es una unión disjunta y es el intervalo CID.
Bueno, para empezar vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar un épsilon, sea épsilon positivo fijo, y vamos a dar una sucesión de épsilons, de números positivos, tales que la suma de ellos, de todos ellos, sea convergente y sea menor a épsilon. Bueno. Ahora, como la unión de todos estos es el intervalo C y D, entonces, noten, a ver, estos 6 no tienen por qué estar ordenados, pero vamos primero a reordenarlos y vamos a hacer que el Cn-1 de n-1, que este intervalo aparezca del lado izquierdo en la recta, aparezca del lado izquierdo, déjenme pintarlo así, aparezca del lado izquierdo que el Cn, dn. Ok, entonces los vamos a reetiquetar si es necesario y renombrar de forma que aparezcan ordenados. Eso por un lado. Luego, por otro lado, dado que los 6 se deben de acumular en algún lado, más bien se deben de acumular cercano al C, eso significa que existe algún CI de todos estos que no necesariamente va a ser el menor, porque a lo mejor no hay menor. Por ejemplo, ¿qué tal si el C fuera 0 y el CI fuera 1 entre I? O sea, de forma que todos estos intervalos cubren al 0, no me importa quién sea el D, 0, D. Entonces, fíjense, no necesariamente hay un menor CI, pero lo que sí puedo yo hacer es encontrar un CI tal que... Y déjenme escribirlo aquí. Puedo encontrar un CI... y lo voy a hacer de una vez grande. Si este es C y este es D, yo puedo encontrar un CI aquí, CI, que le voy a llamar C1 de una vez, lo reetiqueto y ese le voy a llamar C1, de forma que si yo le resto epsilon 1, el primer epsilon de la sucesión, entonces me quede por debajo del C, es decir que aquí quede el C1 menos epsilon 1. Este va a ser C1 menos epsilon 1. Ojo, ¿por qué puedo hacer esto yo? Porque dado que estos de aquí se acumulan, deben de estar cercanos y cada vez más cercanos al C, entonces tal vez hay muchos de ellos que no me sirven, porque si yo le resto epsilon a lo mejor me quedo antes, pero hay alguno que de hecho hay alguno a partir del cual, en cierto sentido a partir del cual, si yo le resto epsilon 1, que el 1 está fijo, entonces ya me voy por atrás del C y ese lo escojo y a ese le llamo C1, el resto no me importa, simplemente los ordeno. ¿Esto para qué? Yo voy a definir los siguientes subintervalos. El primer subintervalo va a ser precisamente C1 menos epsilon 1, este de acá, al D1 más epsilon 1. Y el segundo intervalo va a ser C2, el que le siga, recuerden que ya están ordenados, entonces C2 es un intervalo de estos que está hacia la derecha, C2 D2 más epsilon 2, etcétera, y así defino todos una familia de subintervalos y J's como, aquí debería ponerle 2 puntos como de definición, como CJ al DJ más epsilon J. ¿Ok? Entonces estoy definiendo ciertos subintervalos. De hecho, si son, a ver, por ejemplo, el I1, entonces fíjense, el I1 aquí lo tengo. Va desde aquí hasta el D1 más epsilon 1. ¿Dónde está el D1? Está metido aquí en algún lado. Entonces supongan que si el D1 está aquí, si este es el D1, pues D1 más epsilon va a ser una cosa así. ¿Quién es el I2?
bueno, es C2, D2 más epsilon. Entonces, dado que estos conjuntos cubren a todo CD, significa que si yo ya los ordené, el C2 seguramente, más bien se va a tener que traslapar de algún modo con este intervalo I1. A ver, este de acá, el de rojo, este es el I1. Todo este de rojo es el I1. El I2, que empieza en C2, tiene que empezar en algún lado antes de donde termine el I1. Entonces seguramente, y de hecho tiene que empezar despuesito del D1, si es que están, porque ya los ordené. Entonces, por aquí está el C2, este es el C2. Por lo tanto, y este es el extremo izquierdo del intervalo I2. Entonces, no lo quiero pintar fuerte porque no es tan importante, pero fíjense que el I2 va a ir desde aquí hasta algún lado. ¿Hasta qué lado es este? Pues hasta el D2 más epsilon 2, etcétera. Así va a estar I1, I2. Voy a tener aquí toda una familia de intervalos. Ahora, el punto es que esta familia de intervalos IJs con J mayor o igual a 1 forman una subcubierta abierta, perdón, una cubierta, no subcubierta, una cubierta abierta de este conjunto compacto. ¿Por qué? Bueno, a ver, fíjense, lo cubren, estas cosas claramente van a cubrir este de aquí. C de hecho es el único que podría no estar, pero ahorita ya argumenté por qué el C sí está, porque de hecho lo escogí de esta forma. El D, ¿por qué está? Bueno, no lo dije aquí, pero está claro que, fíjense que el resto de intervalos los estoy aumentando por la derecha, entonces todos estos también se acercan a D indefinidamente, pero si yo ya les estoy aumentando el extremo derecho, eso significa que a partir de cierto momento va a haber por lo menos uno de ellos que ya cubra y que haga que D esté ahí adentro. Entonces, efectivamente, esta familia cubre a este conjunto compacto. ¿Qué sabemos de compacidad? Pues existe una subcubierta abierta finita. Existe un I1, IN1, IN2, hasta un, digamos, INM, tal que esta es una cubierta de este mismo intervalo, C y D. Bueno, de este intervalo, C y D. Y además, de hecho, déjenme... bueno, voy a hacer otro dibujito, aunque es muy parecido a este, pero me parece claro. D, C. Noten que el I1 es probablemente el único. Podría pasar que el C2 es tan pequeño que también... no, el C2 no puede pasar. No, el I1 es el único que contiene al C. Se construyó de esa forma. Entonces, el IN1, de hecho, es el I1. ¿Ok? Y entonces, si yo pinto más o menos cómo se ven estos intervalos, este número finito de intervalos, este es el I1, de forma que este es C1 menos epsilon 1, este quedamos que era es este de acá, de 1 más epsilon 1. ¿Quién es el IN2? Bueno, quién sabe es alguno de los de esta familia, algún otro de esta familia, pero lo que yo sí sé es que hay traslapes, por cómo hay esos. Va a haber aquí un traslape, y este es, déjenme, es CN2, este es CN2, y ¿a dónde acaba? Pues acaba en el DN2 más epsilon N2, y después y este es el I2, déjenme escribirlo aquí, este es el IN2, ¿ok? Y así con cada uno de ellos, con los siguientes, hay otros traslapes que ya no voy a pintar. Aquí va a haber otros traslapes, etcétera, de los siguientes INMs. Hasta el último, alguno de ellos, como están ordenados, va a ser el último. Y va a estar algo así, por ejemplo, en donde ¿quiénes son los extremos? Bueno, el extremo de este tiene que ser de NM
más epsilon nm. Y el extremo izquierdo es cnm. O sea, este es cnm y este es dnm más epsilon enm. Entonces esto lo que me permite es establecer un orden para los extremos de estos intervalos. Fíjense, claramente tengo yo que, bueno, este realmente no me importa. Lo que me importa observar es que C tiene que ser estrictamente menor que... ¿quién? Bueno, estrictamente menor que C1, de hecho ya lo sabía. C1 está en algún lado aquí metido. Y esto es menor que D1 más epsilon 1, que es el extremo de este intervalo. Y de hecho, a ver, antes de esto, sí es cierto, pero necesito meter algo antes. Fíjense, yo puse D1 más epsilon 1, que es este de rojo, pero antes está el CN2. Entonces déjenme meterlo ahí primero. Lo voy a poner de rojo, aunque debería de ponerlo de azul. C, pero es que si no, no pinta. CN2. Y ahora este sí es menor que el D1 más epsilon 1, que es este de aquí. Y este es menor que ¿quién? Pues antes de poner este extremo, voy a poner este otro, que este otro tendría que ser CN3, ahí CN3, esto no es 3, CN3, y esto es menor que, ahora sí el de azul, que es DN2 más epsilon N2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ve la última parte? La última parte se ve CNM, bueno, mayor o igual que el CNM. Aquí hay otro intervalo que se está traslapando, que tendría que ser el de nm-1 más epsilon nm-1. A ver, solo lo dije, nm-1, nm-1. Este que estoy pintando ahorita, escribiendo, es uno que se está traslapando por aquí del intervalo previo. Lo estoy poniendo simplemente para ser riguroso. Después, ¿quién sigue? Debe de seguir el D. Y después sigue el D nm más epsilon nm. Bueno, ya que me doy cuenta de este orden que hay entre estos intervalos, a ver, aquí no se vayan a confundir. Esto es un rayón y esto es un rayón. Aquí está nm-1, nm-1. Bueno, ya que tengo esto, puedo hacer las siguientes cuentas. Fíjense. D menos C, yo digo que es menor o igual que dnm más epsilon nm menos C. ¿Por qué? Bueno, esto se sigue de que si yo quito el C por un momento, D es menor que nm. De hecho, aquí sería estricto. Aquí podría ser estricto. No importa, menor o igual. Se sigue de esta parte. Si yo le resto C a esta última parte de la igualdad, tengo yo esto de aquí. Insisto, el menor o igual no hace que deje de ser cierto, y de todas maneras voy a tener menor o igual allí adelante, ¿ok? Luego, noten que lo que estoy... D menos C, fíjense, estoy midiendo la distancia de el intervalo original, digamos del C a D, y estoy diciendo que esa distancia es más chica o igual que la distancia de esta parte, igual el mismo intervalo, más este cachito extra. Entonces, claramente, esta distancia que ahorita acabo de pintar es más grande que la negra. Yo sé que casi no se ve, pero... A ver, así a lo mejor se ve más. Esta es la negra, nada más para poder comparar visualmente. Pero todo se sigue de estas desigualdades. Okay, entonces, esta parte de negro es menor que esta parte de naranja, que es esto de aquí. Pero ahora, fíjense, esta parte de naranja es menor o igual que la suma de las longitudes de cada uno de estos intervalitos. De esta longitud más esta longitud más esta longitud
más todas las longitudes más la última. ¿Y por qué es menor o igual? Pues porque, bueno, además de que aquí hay un cacho extra, entre los intervalitos sí hay traslapes. Entonces esto es menor o igual que las longitudes de i desde 1 hasta m. ¿Cuál es la longitud de cada uno de los intervalitos? Pues es de n. Es más, déjenme ponerlo del 2 en adelante y ahorita ponemos el primero con la mano. Entonces esto es de ni menos cni. Aquí estoy sumando las longitudes de todos excepto el primero. Y además le voy a agregar con la mano la longitud no del primero completo, pero simplemente del cachito. ¿De qué color lo pongo? Del cachito que está dentro de este intervalo, es decir, del dni. No, del dn1 más epsilon 1 menos c1. Es decir, no le estoy sumando no estoy agarrando la longitud de todo el intervalo, sino del extremo derecho de este, que es esta parte, a el C1. El C1, recordemos, bueno, aquí lo tenemos, está dentro. ¿Okay? Entonces le estoy sumando este cachito otra vez. De todas maneras, fíjense que hay traslapes. Por construcción hay muchos traslapes. Entonces, esta longitud, de hecho, podríamos haberla visto directamente, que es menor o igual que este lado de acá. Pero vamos a trabajar con esta expresión de aquí. Fíjense, esto lo puedo escribir yo como la suma desde i igual a 1 hasta m de ni menos cni más, voy a distribuir la suma de una vez, más la suma desde 1 hasta m de epsilon ni. Simplemente reordené un poco. Esto es menor o igual que ¿quién? Bueno, la primera suma la vamos a transcribir igual. La longitud de los intervalos de aquí. En vez de agarrar m términos de esta sucesión, voy a agarrar todos de una vez. J desde 1 hasta infinito de epsilon j. La desigualdad, por supuesto, se cumple, puesto que estoy sumando en ambas sumas términos positivos y cada vez estoy sumando más términos positivos. Y por último, hago lo mismo para este término. En vez de agarrar m, voy a agarrar todas las longitudes de los subintervalos. Es decir, voy a obtener la suma de las longitudes de cis, de is, de estos conjuntos. Ahora sí voy a agarrar todas más epsilon. Y por supuesto, para cerrar, tengo que hacer notar que el lado izquierdo, esta parte esto es la longitud del conjunto C, D. Y lo que estoy mostrando es que la longitud del C, D es menor o igual que la longitud de esto más epsilon. Pero el epsilon es arbitrario. Fíjense, sea epsilon positivo, para cualquier epsilon esto es cierto. Por lo tanto, si yo puedo tomar el límite cuando epsilon tiende a 0, o como sabemos, si esto se cumple para todo epsilon, significa que se cumple sin el epsilon. Esto muestra entonces la igualdad de... Regresamos aquí. Esto muestra esta igualdad. Y entonces con esto controlamos lo que sucede con este término donde se acumulan los AIs. Y lo que estamos mostrando es que, ok, si resulta ser que si un conjunto se escribe como una suma. A ver, noten que aquí que sean disjuntos C y D is lo utilizamos para el reordenamiento y estas cosas. O sea, sí está usado. ¿Ok? Entonces, si resulta ser que un conjunto aquí está. Si un conjunto CD
se puede escribir como una unión disjunta de conjuntos de este estilo. Entonces, tal es que la unión esté en el álgebra J, entonces las longitudes satisfacen la propiedad 3 que queríamos probar. Para el resto de los casos en los que tenemos intervalos de longitud infinita, basta probar que infinito es igual a infinito, es decir, que en las longitudes del lado derecho, alguna de ellas toma el valor infinito. Y bueno, con esto se demuestra 3 y la función que a cada conjunto de este estilo, donde estas partes son disjuntas, le asigna la suma de las medidas de cada una de las partes disjuntas, es una premedida sobre esta álgebra. Continuamos en el siguiente video.